Bien, a, a continuación voy a especificar o decir qué es la identidad. La identidad son respuestas que buscamos a las preguntas, es como nos decimos quién soy, qué soy, a dónde vengo o a dónde quiero ir, pero el concepto de identidad también nos indica que a qué quiero ser. Bueno, cuando decimos a qué quiero ser o qué quiero ser, la identidad, ya sea individual o colectiva, ha provocado efectos psicológicos, sociales y qué decir de los políticos, ¿no? A ver, para definir, según la RAE, la identidad es una cualidad idéntica, es para cada persona. También dice que es un conjunto de rasgos propios de individuos, una colectividad que caracteriza frente a los demás. El tercer punto nos dice que es conciencia de una persona o colectividad que tiene ser de ella misma o distinta de los demás. Hecho de ser alguien o alguien mismo que se supone o se busca. A ver, lo que nos hace únicos. A ver, la identidad es algo que nos hace únicos, es lo que nos representa, somos lo que nosotros mismos somos y no lo demás. Eso es lo que nos diferencia y nos hace únicos. Nos diferencia de los demás. Por ejemplo, acá en las imágenes vemos las banderas. Son creaciones de nuestra sociedad o de nosotros mismos para identificarnos y diferenciarnos de los demás. Y también nos diferencia nuestra forma de pensar, eh, en la forma de pensar, a ver también hay religión, eh, por ejemplo, cuando acá, en esta imagen vemos diferentes personas de diferentes nacionalidades, ya que cada uno de ellos son únicos, pero a la hora de estar juntos, pueden intercambiar pensamiento, cultura y muchas cosas más. A ver, las siete características. En las características, como vemos, en realidad son más de tres, pero vamos a especificar donde son los más que resaltan en las características. Las compuestas. Como vemos acá, las compuestas son los valores, pensamientos y subconjuntos. Bueno, en las compuestas vemos que es un conjunto de valores y acciones, de pensamientos y sentimientos. Esto está ligado a corrientes culturales, tales como es de dónde venimos, el color de piel, la religión o de dónde somos, o sea, de qué país. Eso nos hace sentir que pertenecemos a un lugar o a alguien, o como es decir, cuando nos dicen, hay alguien que en casa te espera, a eso nos identifica. Bueno, los subconjuntos es una clase social, son pequeñas, son, como decir, clases sociales más pequeñas que los demás, ¿no? Es como, por ejemplo, nos diferencia un equipo de partido, de fútbol o de vóley, o también un equipo de profesores. Ese nos divide según la profesión o el sexo. Son conjuntos pequeños de un conjunto que es la identidad. Tenemos la dinámica. La dinámica es aquella que que está en permanente cambio, es constante, es como la edad. La edad está a diario cambiando anualmente también lo pueden tomar en cuenta. Esa es la dinámica, siempre está en constante cambio y también aprendemos de ello diariamente. En un ejemplo donde la lectura dice en un adolescente, es un ejemplo muy claro, ya que cuando nosotros estamos en la adolescencia vemos cambios drásticos en nuestro cuerpo y en nuestra forma de pensar y físicamente, ¿no? Ya. A ver, ¿qué más? Y la dinámica, ya. A ver, vamos a ver en la dialéctica. En la dialéctica se modifica según el encuentro con otro, o sea, cuando es como el ejemplo anterior donde estaba hablando, donde se encuentran de diferentes países, por ejemplo este de acá, es cuando intervienen segunda persona.
aprendemos de los demás. Y también es como cuando vamos a la universidad o a un lugar, siempre a veces te aprendes la risa de otro, o sea, a veces el dejo de otro o las enseñanzas que te da tu profesor o algunas cosas más de otras personas. Es algo aprendido de los demás, la dialéctica. Bueno, voy a dar paso a mi otro compañero que va a seguir con las estrategias. Bueno, voy a hablar sobre las estrategias identificativas. Los individuos que crecen y se desarrollan entre sistemas culturales diferentes, con valores a veces contradictorios, deben conseguir evolucionar en medio de los dos, a pesar de todo. Para hacerlo, elaboran desde ese momento lo que se denomina estrategias identificativas, al nivel de su comportamiento, lo que les permite superar la angustia o la tensión creada por los códigos culturales diferentes. Busca de este modo encontrar su lugar en la sociedad. Como bien dijo mi compañero, algunas personas que vienen de distintos lugares se suelen reunirse para encontrarse con otras personas que tienen pensamientos y culturas diferentes. Como por ejemplo, en la lectura se tomó en cuenta de una empresa francesa petrolera que sus trabajadores venían de distintas partes del mundo, el cual, para que todos estén en armonía, formulaban un par de reglas para que todas las siguieran, el cual mezclaban algunos sus intereses culturales como de otros. En estos también se tiene que tener en cuenta el respeto que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, en lo religioso, una persona puede creer o no en ciertas cosas, pero no por el hecho que él piense de una forma, tiene que obligar a la otra persona a pensar igual. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya, identidad cultural en el Perú. Se tomó como punto de referencia el pasado inca y desde la perspectiva de un mundo occidental criollo costeño. Actualmente en el Perú es un país pluricultural, multilingüe, es un país mestizo, sin embargo aún sigue persistiendo la discriminación racial y persiste la exclusión social. En nuestro Perú tenemos tres regiones conocidas como la costa, la sierra y la selva. Cada una de estas regiones tiene una cultura diferente, en el cual en algunos lugares suelen utilizar más de un idioma, que es el español, como por ejemplo el quechua y la aymara. Y cada una de ellas tiene una cultura diferente, ya tanto sea en sus comidas, o en sus bailes o en sus creencias. Y a pesar de ello, a veces cuando una persona de la selva o de la sierra se viajan a otra parte del Perú como la costa, a veces suelen ser discriminados por sus orígenes. Y eso está mal porque no por el hecho de venir de un lugar diferente al suyo, tiene derecho a ser denigrado por los demás. Siguiente diapositiva. Identidad cultural, características. Un fenómeno psicológico en plano sociocultural y político. Es la condición individual de todos para trabajar en equipo. Importancia. Permite el aprendizaje del pasado. Nos une como región y país. Nos identificamos con lo que somos. Como bien dije, cada uno tiene sus propias religiones. Por ejemplo, en la selva realizan algunos bailes en memoria a algunas tribus de su pasado, bailes en honor a las guerras que se hubo, en el cual suelen tener una vestimenta peculiar en el que tienen lanzas o a veces llevan comidas. Y también se le puede conocer en el pasado sobre cómo fueron ellos. También se puede decir un poco sobre las creencias cuando hay fiestas en la sierra, cuando hay una fiesta de un pueblo, los pueblos cercanos se acercan a él, en el que hacen diferentes actividades como corrida de toros, bailes, orquestas. En la costa, su caso sería de que si hay una fiesta de alguna persona, simplemente contratan a un DJ en el cual coloca en su mayoría músicas modernas o en su caso cumbia, que los identifique a las personas que asisten. Siguiente diapositiva. Construcción de la identidad. La identidad se construye a lo largo de la vida. La sociedad y los medios de comunicación te ofrecen modelos que influyen en tu forma de sentir, pensar y actuar. Cultura e identidad. La identidad cultural ha cobrado gran importancia por la pérdida de la diversidad que genera la globalización. La cultura es el conjunto de rasgos distintos espirituales, afectivos, geográficos que caracterizan a una sociedad o grupo social.
Claro. Esto conforma parte de lo que debería siendo la identidad cultural, una construcción que va desde que nacemos hasta mediante lo que vamos aprendiendo día a día, con las enseñanzas que nos dan, ya sea nuestros padres, familiares, amigos o profesores. Siguiente diapositiva. Identidad cultural en el Perú. Poseemos una gran diversidad cultural y compartimos un sinnúmero de identidades. Debemos reconocer, preservar y respetar nuestras tradiciones, costumbres y raíces. Diversidad lingüística se refiere a una medida de la cantidad de lenguas existentes en un país o área geográfica. La diversidad lingüística aprendida durante la niñez evidencia las múltiples culturas que acompañan la identidad cultural de muchos peruanos. Cabe así recalcar, cada uno tiene su forma de hablar, de sentir. Como por ejemplo, los de la selva suelen hablar con un acento un poco más rápido, los de la sierra con un acento un poco más lento y los de la costa una forma de hablar entre medio, ni tan rápido ni tan lento. Pero cada uno tenemos nuestro propio sentido para comunicarnos y creer en lo que deseamos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora paso a mi siguiente compañero. Bien, entonces, ahora continuando, yo voy a hablar acerca de lo que es el estudio sobre la afirmación de la identidad nacional en el Perú. Vamos a dividirlo en unos puntos que han sido como que ya previamente analizados, ¿no? Tanto lo que es la definición de Estado, nación y lo que es de identidad nacional. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, el Estado. La definición de Estado tiene orígenes en el latín status, de estar, estaré, es decir, la condición de ser, ¿no? Prácticamente dicho, ¿no? La palabra Estado, en su significado etimológico, fue empleado para expresar un estado de convivencia en un determinado momento con con la ordenación de la misma. Eh, el Estado es una forma de organización política que cuenta con un poder administrativo y un poder soberano sobre una determinada zona geográfica, ¿no? También representa lo que es la personalidad singular de un país. Ella está dispuesta o está compuesta, perdón, por todos los elementos históricos, culturales, sociales, religiosos, políticos y económicos que permitan a un país ocupar un lugar particular en un escenario internacional. Estas son algunas características, ¿no? Que permiten a un Estado prácticamente sobresalir o darse a conocer dentro de un grupo de estados, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el Estado del Perú tiene rasgos culturales, tiene rasgos religiosos, políticos, que permiten diferenciarlo en la comunidad de estados latinoamericanos o la comunidad internacional, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces pasamos a lo que son los poderes del Estado, o ya van siendo lo que son las divisiones, ¿no? La división jerárquica que tiene el Estado. Primero encontramos lo que es el Poder Ejecutivo, que es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista, este poder recae en el presidente. Normalmente es elegido de manera democrática o dependiendo del sistema, ¿no? Que maneja el país. En un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o presidente que cumple la función de jefe de Estado o de un primer ministro, claramente como podría ser en el caso de Inglaterra, ¿no? Que preside el gobierno. En este caso tenemos ahí, por ejemplo, la imagen en la esquina derecha superior, el Poder Ejecutivo peruano. Cabe recalcar que yo me voy a enfocar un poco más en lo que es el contexto nacional. El Poder Legislativo, de igual manera, encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado. En este caso, estaríamos hablando de lo que es el Congreso, el encargado de controlar, por así decirlo, al Poder Ejecutivo, y por último el Poder Judicial, encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Cabe recalcar que cada poder tiene sus subdivisiones dependiendo
de la región o de las provincias donde se encuentra. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene subdivisiones en lo que serían las regiones, las provincias, los distritos y así iría yendo. De igual manera, el Poder Judicial, que va recayendo en diferentes niveles de corte. Siguiente diapositiva. Bien, entonces pasamos a lo que son los elementos del Estado, la población, el territorio y el poder, los tres principales. La población es el conjunto de personas, como su mismo nombre lo dice, que viven, ¿no?, dentro de un Estado. En algunos casos se puede compartir entre ellos, como dice ahí, raza, creencias religiosas, pero no es un requisito, podríamos decirlo, ya que puede haber de diferentes zonas. El territorio es el espacio físico o área geográfica donde vive la población. Puede ser continuo o discontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente, o sea que va a estar establecido. El poder se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y el territorio. En este caso está dado por el Poder Ejecutivo en lo que es la República del Perú. Ahí tenemos algunas imágenes como ejemplo, ¿no? Bien. Siguiente diapositiva, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el concepto de nación. Por definición, según la RAE, nación tiene tres conceptos aplicables totalmente válidos. El primero es el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. El segundo, un territorio determinado por una nación. Y el último, el conjunto de personas de un mismo origen, que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición en común. Este último punto se puede aplicar de una manera especial, podríamos decirlo, en el Perú, ya que el Perú es un país multicultural y podríamos decir que es una mezcla de muchos tipos de nacionalidades, por así decirlo, ¿no? Eh, Esa definición engloba a las principales características, ¿no?, de lo que hoy conocemos como una nación: la población, el territorio, un origen en común, como lo estoy diciendo en el caso del Perú, tiene un origen en común, pero con diversas costumbres, religiones, tradiciones, el idioma, tradiciones compartidas y una nacionalidad. Sin embargo, el significado moderno de la palabra nación no es sino el resultado de un largo recorrido en un contexto político principalmente, ¿no? Ya que, como hemos estado viendo en los últimos tiempos, la política influye en muchos aspectos de la vida cotidiana. El siguiente. Bien, por ejemplo, acá tenemos una mezcla de ejemplos, ¿no?, de lo que puede caracterizar a una nación. En este caso, como bien lo he dicho, el concepto de Perú. eh, yo manejo como un concepto de decir, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen Perú? Ese sería tu concepto de nacionalidad. Por ejemplo, en el Perú podemos ver que es una mezcla de muchas culturas, una cultura de la selva, de la sierra, diferentes quizás formas de vida, ¿no? En Lima, la zona residencial, la zona un poco más marginal. Podríamos hablar de las religiones, ahí como tenemos el caso del Señor de los Milagros, la hinchada nacional que caracteriza a nivel mundial al Perú, la historia inca, el Emporio de Gamarra es un gran punto de referencia nacional. Nuestra gastronomía, un ejemplo ahí tenemos de lo que podría ser una bebida nacional, el pisco sour, la política, que últimamente está muy en tendencia, en moda, y también, ¿por qué no hablar, no, de nuestros billetes, que son únicos en Perú? Están catalogados incluso como los billetes más o mejor diseñados de toda la región sudamericana, ¿no?, del mundo. Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la identidad nacional. La identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un estado o nación. En este caso ya nos vamos a enfocar un poco más a lo que es la identidad nacional, pero en lo que es América Latina. Está construido sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las tradiciones características de dicha comunidad. Por ejemplo, en la imagen tenemos una mezcla de símbolos, por así decirlo, de identidad nacional de todos los países sudamericanos. Podemos ver la bandera de Chile, de Perú, de Bolivia, de Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay. Y al centro tenemos, ¿no?,
el mapa, por así decirlo, de América Latina, que estarían dando a conocer cada uno la identidad que tiene con su nación, con su país. Siguiente diapositiva. Como tal, se basa, ¿no?, en el concepto de nación, que es una comunidad de personas que comparte una serie de vínculos históricos, culturales y que habita dentro de un territorio o estado. La identidad nacional ha sido fundamental para el sentimiento de cohesión y unidad de los estados. Estos son puntos importantes. Por ejemplo, la identidad nacional es una idea que se deriva de las construcciones nacionales efectuadas por los nacionalismos del siglo XIX, principalmente en los estados o naciones europeos y americanos, aunque posteriormente se ha extendido, ¿no?, por el resto del mundo que no se está mencionando ahí. Además de los elementos culturales de la lengua o las tradiciones, la identidad nacional también suele tomar como referencia cuestiones como los símbolos patrios, los símbolos naturales y los signos distintivos, como las banderas, los escudos o los himnos. Una manera representativa, ¿no?, de decir yo soy de tal país o yo me identifico con tal bandera o símbolo nacional. Siguiente diapositiva. Bien, y también la identidad nacional puede estar sujeta a un marco político de un Estado, como ya lo he dicho, o puede vincularse a la más maleable, a un concepto maleable, ¿no?, de nación, lo cual significa que puede existir diferentes identidades nacionales dentro de un Estado, el pluriculturalismo y el multiculturalismo. En algunos, ¿no?, estados americanos, como puede ser el caso de Bolivia o también el mismo Perú. O la misma identidad en diferentes estados, ¿no? Como podríamos hablar ya yéndonos a un contexto un poco más internacional o alejado de lo que es el pueblo judío. Siguiente diapositiva. Y también tenemos que la identidad nacional puede manifestarse de distintas formas y en distintos grados mediante el patriotismo, el nacionalismo y el chauvinismo, ¿no? Ya esos son puntos dependiendo de qué país se está enfocando. Se puede expresar, ¿no?, en sentimientos que van desde el amor a lo propio y el orgullo hasta la xenofobia o incluso al fanatismo, ya puede ser religioso o político. Asimismo, la identidad nacional puede esgrimirse, ¿no?, como un elemento de resistencia ante la dominación colonialista o las agresiones imperialistas, ¿no?, que ocurrieron durante el siglo XX, con los movimientos de descolonización y tercermundismo, que afectaron bastante en lo que es el concepto de patriotismo o podríamos hablar de nacionalismo, ¿no? Para aplicado en este estudio. Y bien, eso sería todo de mi parte. Doy paso a mi siguiente compañero. Bien, gracias. Bueno, continuando con la exposición, lo que tenemos son los elementos que componen la identidad nacional. ¿Qué elementos están componiendo esta identidad nacional que nosotros tendríamos que tener nosotros en consideración? ¿Qué es lo que comprende todo esto? Tenemos dentro de la identidad nacional que coexisten varios elementos. Voy a estar mencionando entre ellos en cada diapositiva. Entre estos de aquí los primeros que tenemos son la población y el territorio. La población nacional se compone de ciudadanos de un país. Ser ciudadano de un país incluye el respeto de instituciones comunes y leyes que organicen a los miembros de esta comunidad nacional. Entonces, dentro de cada comunidad, cada ciudadano compone parte de esta población. Parte de nuestra identidad nacional es estar respetando siempre estas organizaciones que se realizan para llevar a cabo el mejoramiento de un determinado lugar, ¿no? Para eso tenemos también lo que es el territorio. Por su lado, cumple una función de cordón umbilical entre el individuo y el Estado, de tal forma que el individuo debe defender la tierra que lo vio nacer, su Pachamama, ¿no?, que sería su madre tierra. En ese sentimiento de nosotros como ciudadanos hacia nuestro país, que parte de ello es respetar las organizaciones y las leyes, también está en que el territorio donde nosotros estamos, el Estado tiene cierta responsabilidad con nosotros de poder defender también nuestros derechos, de poder garantizar el orden y la seguridad para nosotros. Esto de aquí también incluyen como identidad nacional lo que es el territorio y lo que es la población. Siguiente diapositiva. También tenemos lo que es la lengua y las costumbres. Estos son otros elementos importantes de la identidad nacional.
En la lengua dice, ha sido un pilar fundamental en el proceso de construcción de identidades nacionales. Entonces, no solamente hablamos de nuestro país, Perú, sino en cada país la lengua es un pilar fundamental. Ahora, si seguimos la idea del alemán Johann Gottfried Herder, quien considera que el alma de la nación residía en el genio de su lengua. Esto lo dijo en 1774. Entonces, es fácil entender por qué los europeos optaron por privilegiar una lengua propia sobre las otras. Nosotros bien sabemos que nuestra lengua materna, bueno, tenemos la lengua común que todos usamos, que es el español, que es un tema bien complicado porque todos usamos el español. La lengua más común que se utiliza en nuestro país es el español. Pero como lengua materna, tenemos lo que es el quechua, tenemos lo que es el aymara. ¿Cómo quedaría nuestra identidad nacional con nuestra lengua? Es un poco complicado y me gustaría tal vez citar lo que estuve leyendo en la lectura 11 que nos asignaron. Me gustaría citar las mismas palabras, donde dice, el caso de la lengua nacional en el Perú es complicado, pues nosotros utilizamos principalmente un idioma importado de España. El genio creador del pueblo peruano no se encuentra totalmente representado en ese idioma creado por otra realidad cultural. Eso es algo complicado, ¿no? El aceptar el español como un idioma para nosotros. El quechua, el aymara y muchas otras lenguas autóctonas son idiomas antiguos que han sido relegados de la administración gubernamental. Existe una contradicción en este punto de la lengua, que 124 centros altos de estudios nacionales deben resolver para la construcción de una identidad peruana, ¿no? Que deben buscar brindarnos un idioma o varios idiomas que representen la amplitud del alma y el genio nacional. Entonces, este es un tema que está todavía en estudios, en poder determinar cómo garantizarnos una identidad nacional sobre nuestra lengua materna. También otro punto importante de la identidad nacional son nuestras costumbres. Se trata, al igual que sucede con la profundidad étnica del hombre peruano, de recrear una cultura creada por los pobladores antiguos, que representan los gérmenes de nuestra nacionalidad, de resucitar lenguas, costumbres que todavía forman parte de los estratos profundos de nuestra conciencia y de nuestra manera de comprender el mundo. Sabemos que desde niños estamos participando en lo que son las danzas típicas de nuestro Perú, y entre ellos nosotros hemos visto cada uno, o nosotros hemos participado simulando estas costumbres. Vemos que las vestimentas son muy diferentes, el significado de los bailes son un parte, eh, es parte de nuestra identidad nacional. Claro que de repente no lo comprendíamos antes, pero vemos ahora, ¿no? De que es parte de lo que nos representa, de lo que un día fue nuestro Perú, de lo que representa a los pueblos de nuestro Perú. Y aquí también hay otra parte que me gustaría citar de la lectura, donde dice, los trajes típicos, las danzas, las costumbres, la música, la pintura, las artesanías, los textiles, la cerámica, la joyería y la cocina expresan este genio creador. Catalogación de nuestras lenguas, costumbres y tradiciones asegura en este sentido la originalidad de nuestra identidad nacional en comparación con otras identidades colectivas. Esto sería de nosotros, ¿no? Nuestras costumbres, todo esto que he mencionado hasta ese momento. También sería siguiente diapositiva, por favor. El tener una historia nacional es una necesidad profunda que estructura la forma y el fondo de nuestra identidad nacional. Ella debe poner en evidencia tanto las continuidades como las rupturas de nuestra historia, de nuestra victoria y derrotas, nuestras obras pasadas y nuestros proyectos futuros, nuestros valores y nuestros defectos. Si bien recordamos ahora Machu Picchu, es una de las maravillas del mundo, pero algo importante de lo que podríamos rescatar de esta maravilla del mundo es su historia. Cuando uno llega allí, ve la ciudadela,
de las rocas inmensas, cómo han llegado hasta esa altura, cómo se ha llegado a formar también el rostro de un inca en estas montañas. Entonces, ¿qué historias nosotros podríamos contar de esto? Por eso es importante también tener en conocimiento la historia de nuestro país, la historia de nuestros pueblos, la historia de lo que se vivió en un tiempo. Esto cuenta también muchas tradiciones, muchos mitos, leyendas que dan a entender nuestra originalidad en nuestro Perú. Esta historicidad nacional se compone de nuestra historia, geografía, sociología, política, literatura, poesía, pintura, cine, etcétera. La creación de museos, monumentos nacionales, de calles, parques y avenidas que conmemoran a nuestros héroes o eventos críticos de nuestra historia. Este acuerdo sobre principios fundamentales ayuda también a formar el famoso destino nacional. Nosotros cómo nos vemos en parte de lo que nosotros queremos transmitir sobre nuestra nación. Todo esto de aquí compone nuestra identidad nacional. Y para ello hay que puntualizar algunas cosas sobre lo que deberíamos hacer nosotros o sobre lo que deberíamos considerar. Para esto, mi compañero Marcos Anthony Jiménez es el que va a explicar cómo deberíamos aplicar esto nosotros en algunos puntos que se han concluido. Tienes el tiempo, Marcos. Ya, bueno, sí, bueno, ya, ya de lo que tengo comentarios son algunos aspectos que tenemos que trabajar para fortalecer la identidad nacional peruana. Ya bueno, el número uno sería, bueno, que tenemos que identificar y reestructurar los elementos deficitarios de la identidad nacional peruana. Bueno, por ejemplo, digamos, bueno, tenemos que ser algo más más respetuoso, más honestos, podría ser. Ya, de lo que le puedo comentar, por ejemplo, había visto hace tiempo un experimento social de que hicieron acá en el Perú. Ya bueno, el experimento se estaba tratando, por ejemplo, había un chico, bueno, o sea, que se iba hacia una plazuela, hacia un parque en donde había gente, y él se ponía a caminar por esa plazuela y y, ajá, ya entonces bueno, a propósito, pues estaba dejando caer su billetera, a ver si había alguna persona para que le tenga ¿cómo si avisándole y entregándole, bueno, de que se le está cayendo su billetera. Ya bueno, esto pasó aquí en el Perú y en el video, o sea, se está mostrando de que hay bastante personas, bueno, en vez de que le en vez de que le esté avisando, bueno, hizo caso omiso, y se están, por ejemplo, escondiendo esa billetera. Por eso, bueno, ya por este punto de acá, es ahí es lo que vamos a aclarar, bueno, de que tenemos que cambiar muchísimas cosas exactamente en ese punto. Y ahí en el segundo punto sería demostrar que la identidad nacional peruana es profundamente mestiza. Ya bueno, acá está debemos integrar que en nuestro imaginario nacional que los peruanos nunca seremos europeos. Bueno, aunque somos latinoamericanos. Por ejemplo, ya, por ejemplo aquí en el Perú, o sea, tienen un estereotipo, o sea, decir que, por ejemplo, cuando una persona es blanco, o sea, tiene
mayores conocimientos. eh, Podría decir así, cuando esa cosa en sí no es verdad. Bueno, por ejemplo, una persona, sea como sea, o sea, tiene la misma, bueno, le tienes de la misma capacidad, para que pueda sobresalir. Ya, y el siguiente punto sería resaltar que la identidad peruana contiene una formidable profundidad histórica. Ya, 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 esto puede ser, tal vez, explicar en una parte por qué el Perú siempre ha sido una potencia cultural en el planeta. Como ya mi compañera anterior, ya lo está comunicando, bueno, por ejemplo, acá tenemos muchísima cultura. También tenemos algunos lugares, bueno, ya por ejemplo, el Machu Picchu, por ejemplo, bueno, de que está considerado uno de las maravillas del mundo. Ya, y es ahí porque es lo que nos podemos sentir orgullosos en esa parte, se puede decir. Ya, siguiente compañero. Ya, ya, entonces el siguiente punto sería potenciar las políticas públicas a dirigir, a fortalecer la identidad nacional. Y ya, bueno, en este punto es fundamental que en toda la sociedad moderna exista un zócalo, igualdad en condiciones que está permitiendo que todas las personas están poniendo a tener una mejor educación, un mejor empleo, un mejor, una mejor vida, se puede decir. Ya, entonces en el siguiente punto podría ser continuar reforzando de los derechos ciudadanos efectivos a través de una ampliación de servicios estatales, políticas sociales que ayudan a lo más favorable del país. Bueno, acá sería los derechos ciudadanos. Bueno, tiene que ser, o sea, una parte importante para cualquier persona, ya sea hombre, mujer, niño, así. Podría decir, bueno, tiene que haber bastante igualdad, mejor dicho. Ya, el siguiente punto sería fortalecer los deberes ciudadanos en el Perú. Ya, bueno, acá de lo que podemos comentar es que la evasión masiva de impuestos a la renta es una de las principales causas de la calidad del Estado que tenemos. Bueno, en sí es un Estado débil, o sea, de que es incapaz de hacer respetar el imperio de la ley sobre, bueno, sobre el país, ¿no? Ya, siguiente hoja, compañero. Ya, y en el siguiente punto tenemos, o sea, servirse de la herramienta, bueno, servirse de la herramienta económico-cultural en el fortalecimiento de la identidad nacional. Bueno, acá sería el turismo es una fuente de ingreso acá en el Perú muy buena, como también ya lo comenté, bueno, también, o sea, como ya lo comenté anteriormente, en sí acá tenemos muchísimos lugares, o sea, que son bien turísticos en el Perú. Entre ellos sería lo que es Machu Picchu. Es uno de los más importantes acá en el Perú. Ya, entonces en el siguiente punto sería
inculcar los valores nacionales en todos de los niveles de nuestra educación. Bueno, la sería de que los ciudadanos peruanos que están contando con una educación, bueno, ya en esto, más que nada, o sea, de lo que podemos inculcarlo sería de lo que son de los colegios. Bueno, para que aquellos alumnos están creciendo de una manera distinta y para que no estén cometiendo de las mismas equivocaciones que cometieron sus padres. Y el siguiente punto sería acatar a la desigualdad, a la corrupción, a la inseguridad, a la reforma del Estado, de tal forma que los peruanos se puedan sentir bien, o sea, estar viviendo en un Estado-nación de que sí funciona. Bueno, debemos reformar de que el Estado para mejorar su funcionamiento y restablecer su autoridad. Ya bueno, y por último punto tenemos, bueno, ya sería terminar el Chicken League de la afirmación de la identidad nacional, o sea, que debemos terminar de afirmar la identidad nacional, de afirmar el proyecto nacional para recuperar nuestro lugar entre las principales civilizaciones del planeta. Ya, y eso sería todo de mi parte. Bien, gracias compañero. Como dijo un artista una vez, el que no ama su bandera no ama a su madre, ¿no? Esto es identidad nacional que podemos conservar siempre presente. Entonces, gracias por su tiempo, profesor.